Hola, bienvenidos y bienvenidas a Código Digital. En este tutorial veremos cómo organizar semánticamente el texto de una página web aprovechando las diferentes funciones de las etiquetas o tags. Funciones y características de los párrafos en HTML. El párrafo es un elemento contenedor que requiere la inserción de texto y otras etiquetas en su interior. Hemos creado dos párrafos cuyo contenido está limitado por su etiqueta de apertura y de cierre. Analizaremos el comportamiento y visualización de este ejemplo en Visual Studio en un momento. Los encabezados o títulos H1, H2, H3, H4, H5 y H6. Los títulos o encabezados son etiquetas que nos ayudan a definir el tema de la página y van desde H1 hasta H6 y suelen mostrarse en negrita y con un tamaño de texto ampliado. Son también elementos de tipo bloque y tanto las dimensiones como el margen aplicado por defecto por el navegador son proporcionales a la importancia del título. La jerarquía de los encabezados. Los títulos son jerárquicos. Esto significa que H1 será el título principal de la página. Si necesitamos otros títulos para especializar algunas secciones importantes del texto, las secciones principales, es recomendable elegir primero H2. Para las subsecciones usaremos H3 y así sucesivamente con una subdivisión cada vez más granular hasta usar H6. La jerarquía también influye en el peso que tienen los encabezados en términos de tematización de la página. Los SEOs tienden a recomendar insertar la palabra clave principal en el H1 para definir el contenido y en el H2 palabras claves que son auxiliares. Si hablamos de la página de inicio, es más adecuado utilizar H1 para el nombre del sitio, H2 para las categorías y H3 para los títulos de los últimos contenidos publicados. El H4 puede ser útil para titulares de otro contenido relacionado y H5 para cosas menos importantes, menos temáticas o menos relacionadas con el tema de la página. Momento para entender mejor los conceptos tratados. Para eso ejecutaremos Visual Studio y una ventana del navegador. Crearemos una carpeta para guardar nuestra página. Nuestra carpeta la crearemos en el escritorio para posteriormente, desde Visual Studio, abrirla y guardar nuestra página. Entonces, como dijimos, en el escritorio crearemos nuestra carpeta y en este caso la llamaremos ejemplos. Hecho esto, abriremos la carpeta con Visual Studio. Para eso vamos a Archivo, Abrir carpeta, Escritorio, la carpeta que hemos creado. Se abrirá en Visual Studio. Posteriormente debemos crearnos dos archivos, uno que lo llamaremos ejemplo 1 y el otro ejemplo 2 para poder analizar en un ejemplo, en dos ejemplos, la jerarquía que deberíamos seguir para asegurar que nuestra página se encuentra con una estructura adecuada. En este momento estamos creando la estructura para el ejemplo número 1, en el que tendremos las diferentes etiquetas, la estructura general de la página, algunos párrafos. En este momento copiamos el código de ejemplo 1 a ejemplo 2 para hacerlo un poquito más rápido. Entonces, en este momento lo que estamos haciendo es crearnos un párrafo en el que empezaremos a crear nuestra estructura. En este caso, en el primer ejemplo, hablaremos de automóviles. Entonces, como el título principal o el encabezado principal es automóviles, lo pondremos en H1. En H2, que es un subtítulo o un tema de menor importancia, lo ponemos en H2. En H3, en el párrafo 3,
pondremos prácticas de compra de automóviles, que en este caso es un título secundario menos importante. En este caso, en el párrafo último también pondremos un H3, donde si bien está relacionado con los carros, en este caso son como más los accesorios, llantas y diferentes tipos de llantas, cosas que se pueden comprar para el carro. Pero H1 es el tema principal, en este caso automóvil. Para el ejercicio 2 hablaremos de idiomas. En este caso el tema principal son los idiomas, y en el mismo modo en que habíamos creado la jerarquía de párrafos y títulos y encabezados desde el H1 hasta el H4, en este caso lo haremos en el segundo ejemplo, lo mismo que habíamos creado en el ejemplo anterior, en el de los automóviles, ejemplo 1. En este caso, en el párrafo del H4 último, estamos poniendo la historia de los lenguajes anglosajones, porque no es el título principal, está relacionado, pero no es el tema principal. Por último, nos crearemos el último título secundario, que es un H2, en el que incluiremos también el título, que en este caso es un título principal o secundario mejor. Como podemos ver, quedó definida nuestra estructura general utilizando todas las etiquetas que hemos visto hasta el momento. Párrafo 1, el siguiente párrafo, este es otro párrafo delimitado por su etiqueta de apertura y de cierre, y dentro de este párrafo, que es una etiqueta contenedora, tenemos otras etiquetas, en este caso los encabezados H1. Abriremos nuestra página 2 para ver el resultado. Como podemos ver, se encuentra ya la jerarquía. Tengo que cambiar automóvil por idiomas, lo haré en un momento. Estos son los diferentes encabezados con las diferentes jerarquías. El último es un H2. Cambiamos el título de automóvil a historia de los idiomas y refrescamos nuestra página para ver los cambios reflejados. Esta parte corresponde a este párrafo con su etiqueta H1, a H2 al párrafo siguiente, y así sucesivamente hasta terminar